Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad me encuentro en la grata compañía del doctor Washington Pérez Núñez, el SPISD, y ha sido invitado por la Facultad de Ingeniería, el programa de Ingeniería Civil, para acompañar cursos de formación en la Universidad Mariana. Él viene de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil. Pues, doctor, qué gusto saludarlo, darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío también. Me despertó mucha curiosidad conocer el sur de Colombia. Había estado en otras regiones y estoy muy feliz aquí en la universidad, teniendo el contacto con alumnos y con profesores. Y tengo seguridad que va a ser una semana de recuerdos muy bonitos. Muy bien. Doctor, ¿cómo está el ambiente en el trabajo de la investigación en ingeniería civil? ¿Cuál fue, por ejemplo, su búsqueda en su tesis doctoral en el tema de la ingeniería? Bueno, vamos a decir que Brasil ha mantenido durante varias décadas un sistema de posgrado e investigación fuerte, ¿no? En mi punto de vista, el grado en Brasil no es tan fuerte como en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Pienso que en los países de América Latina el grado exige más, pero en revancha, en Brasil el posgrado es muy fuerte, lo que no ocurre en algunos países, ¿no? de América Latina. Entonces, hay una tradición de investigación fuerte, y esto, por ejemplo, hay programas en Brasil de posgrado que ya tienen 40, 50 años de actividad continua, ¿no? El programa donde yo hice mi magíster y después mi doctorado es un programa de los años 1970. ¿no? Y hasta ahora está en actividad fuerte. ¿Y cuál es la diferencia, si usted nos habla de esa comparación entre otros países y Brasil, en el tema de la formación de posgrados? Yo lo que es decir, es un poco delicado hablar, ¿no? Porque no conozco tantos otros países, o sea, mi actividad se resume a Uruguay, un poco de Argentina, muy poco de Chile, bastante de Bolivia, un poco de Paraguay y en los últimos años un poquito de Colombia. O sea, no soy un dominador de la situación del hemisferio, del continente, discúlpeme. Lo que pienso es que en Brasil se creó esa cultura de la importancia del posgrado. Debo decir que eso no es una cultura generalizada, no es una cultura que todos la tengan, ¿no? De hecho, yo pienso que un 10% de los egresos del grado hacen posgrado, no mucho más que eso, tal vez 10, 15%. Lo interesante ha sido que a lo largo de los gobiernos, ¿no? Sean ellos gobiernos democráticos o no, con más matices para un segmento ideológico o el otro, a lo largo de los gobiernos se ha conseguido mantener ese sistema de posgrado. ¿Lo que significa mantener un sistema posgrado? Significa que se busca que las universidades creen sus programas de posgrado, se las incentiva a que se vuelvan centros de excelencia, ¿no? Eso se hace ¿de qué manera? Se hace a través de infraestructura física, pero mucho a través de becas, ¿no? Becas para que los alumnos puedan hacer sus cursos de magíster, de doctorado, inclusive de postdoctorado, becas para que los profesores tengan
digamos, dediquen más tiempo a la investigación también, ¿no? Y el tema específicamente de la ingeniería civil, uno la mira a veces como un espacio de trabajo muy técnico, que la epistemología a veces se relega o no se tiene en cuenta. ¿Cómo mantener ese interés epistemológico por el área de la ingeniería civil y cómo promoverlo dentro de la formación, profe Washington? La ingeniería civil es una carrera muy susceptible a la condición económica del país. Porque si el país está bien, hay recursos para la construcción civil, ¿no? Para la construcción de edificios, y eso ocupa una cantidad enorme de ingenieros, ¿no? Eso ocurrió hasta 2 o 3 años atrás en Brasil, donde hubo un enorme boom inmobiliario, no sé si me entiende, ¿no? La ingeniería civil depende muchísimo de las inversiones gubernamentales, porque todo lo que dice respecto a obras de infraestructura, quien las hace son los gobiernos, sean nacionales, departamentales o municipales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un periodo muy largo de baja actividad económica? Y Brasil vivió en esa condición prácticamente 20 años, o tal vez un poquito más. O sea, Brasil entró en una condición muy mala económica al inicio de los años 1980 y solo empezó a mejorar en la mitad de los años 2000. Entonces hubo un periodo de casi 25 años donde casi no se invirtió en infraestructura y no había también recursos disponibles para financiación de la construcción. Entonces la ingeniería civil era una carrera que no atraía tanto a los alumnos. Aún en mi universidad, en Brasil se hace un concurso para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, en esa época, en mi universidad, que es una universidad muy fuerte, el curso de ingeniería es el mejor del sur de Brasil, y es gratis también, en mi universidad habría 5 o 6 candidatos por cada plaza, si me entiende, ¿no? Ahí entonces empezó, a partir del año, yo creo que empiezo a visualizar eso fuertemente a partir de 2004, 2005, empezó un ciclo de gran desarrollo económico y con muchas inversiones en infraestructura y con recursos para la construcción. ¿Qué pasó? Creo que ahí por 2011, 2012, para cada plaza había 20 candidatos. O sea, la gente, los jóvenes se hacen la pregunta, bueno, ¿voy a tener empleo en ese asunto cuando me reciba, cuando termine el grado? ¿No? Lo piensan, sí. Entonces, ahora vivimos un periodo de, digamos, un cierto retroceso, ¿no? En los últimos 2 o 3 años, casi sin inversiones en infraestructura y lo mismo, muy poco en la construcción. Entonces eso se resiente de nuevo, menos alumnos se interesan por la carrera, ¿no? Entonces convivimos con esos ciclos, ¿no? Y claro que siempre habrá gente que la vocación lo lleva, ¿no? Y eso es importante, así como siempre habrá profesores por vocación, ¿no? No por sueldos o cosas así. Muy bien, él es el doctor Washington Pérez, nos acompaña de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, en la Universidad Mariana, invitado por la Facultad de Ingeniería, el programa de Ingeniería Civil, para compartir experiencias de formación en esta institución de educación superior. Después de estos mensajes hablaremos precisamente de su experiencia como docente, porque miramos también ese perfil de un ingeniero que se dedica también a hacer pedagogía.
todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional, en énfasis en el derecho público, para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Regresamos con el diálogo, en esta oportunidad con el doctor Washington Pérez. Él viene de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, del programa de Ingeniería Civil. Profe, los ingenieros civiles se formaron para trabajar en las diferentes obras de infraestructura, en diferentes perfiles y proyectos, pero necesitan también, cuando se ingresan al mundo de la academia, el perfil y la vocación docente. ¿Cómo están esas experiencias pedagógicas en el campo de la ingeniería civil, que necesita tener la teoría y la práctica también? Es una pregunta muy interesante. En ese aspecto, el posgrado y la investigación ha creado, digamos, un grupo muy significativo de egresos que aun cuando están haciendo sus cursos de posgrado ya empiezan a tener experiencias docentes, ¿no? Esto significa que aunque muchos al concluir sus magísteres, sus doctorados, se van a trabajar en el medio profesional como consultores, como grandes ingenieros, hay muchos que también se quedan en el medio académico, ¿no? Yo creo que si no todos, creo que todos los doctores de los cuales fui tutor en estos años, todos son profesores, ¿no? También, y eso es importante, tienen actividades profesionales, ¿no? Es muy difícil ser profesor en una carrera técnica sin tener un poco de ese contacto con el medio profesional, ¿no? Yo entiendo que esto es muy importante, que es necesario que los profesores se dediquen en primer lugar a sus clases, a sus alumnos, a sus investigaciones, pero que es deseable también que tengan algún nivel de actividad profesional, porque si no la tendencia es quedar siempre con su mismo conjunto de conocimientos y a veces no sabe lo que está ocurriendo a centenas de metros, ¿no? Entonces yo pienso que la universidad tiene el deber de elevar el nivel del mercado profesional, ofreciendo ingenieros con una titulación y con un conocimiento arriba de lo que es tradicionalmente el egreso. Muy bien, profe, usted viene a tratar el tema de pavimentos, usted hizo su investigación en el doctorado sobre ese mismo tema. ¿Cómo va? ¿Cuál es el referente para el tema de pavimentación? ¿Cuál es el trabajo que serviría de referente o orientaciones para todas las obras que se están desarrollando en los países nuestros? Bueno, yo convivo con pavimentación hace 36 años. O sea, hace 36 años que doy clase en relación a ese asunto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, me parece que Colombia es un ejemplo bien significativo para, yo no diría apenas los países del continente, yo diría para probablemente 80% de los países del mundo, que es, por un lado, tener que crear
un sistema, una estructura muy moderna, fuerte, para la continuación del desarrollo nacional, ¿no? Creo que hay un programa local que se llama 4G, ¿es eso? Sí. 4G, que es destinado justamente a las carreteras doble calzadas, a las grandes obras que permitirán un desarrollo económico muy fuerte. Entonces eso, yo digo así que prácticamente todos los países del mundo, excluyendo probablemente los Estados Unidos y Canadá, en América, los países de aquello que se llama Europa Occidental, se llamaba Europa Occidental, y tal vez Japón, puede ser algún otro enclave como Singapur, alguna cosa así, pero todos los otros países precisan eso, grandes inversiones, pero así como Colombia, hay que mirar las vías terciarias. Por ejemplo, en mi departamento en Brasil, hay alguna cosa como 10.000 kilómetros de carreteras con carpeta asfáltica, ¿no? Y hay más de 100.000 kilómetros de vías terciarias. Mi departamento es un departamento donde la agricultura y la ganadería son muy fuertes. De hecho, la propia industria es muy vinculada a la ganadería y la agricultura. Entonces, esos productos del campo tienen que ser llevados hasta las industrias, hasta los centros de consumo. Y siempre hay una vía terciaria en el camino. Entonces la vía terciaria tiene una importancia económica fundamental, pero también tiene una importancia social muy grande, porque es necesario que esa vía permita el tránsito todo el tiempo para que los enfermos puedan ir a un hospital o el médico pueda venir a ellos, para que los niños puedan ir hasta las escuelas sin tener que estar con los pies embarrados o caminando abajo de lluvia, ¿no? Para que las personas puedan divertirse y tener acceso a cultura, ¿no? Y la cultura pueda llegar a ellos, ¿no? De otra forma que no sea internet. Entonces, las vías terciarias tienen un papel fundamental en cualquier país, ¿no? Y ahí ya incluyo también los otros, porque los Estados Unidos, Francia, todos esos países se preocupan muchísimo con las vías terciarias, porque saben que ahí está la base de la economía y de la estabilidad social, que no es bueno rellenar nuestras grandes ciudades de personas que dejan el campo porque no tienen oportunidad de vivir adecuadamente. Entonces, me parece que el retrato de Colombia es perfecto. Usted tiene que hacer fuertes inversiones en aquel sector que va a promover un gran desarrollo económico, pero tiene que cuidar de las vías terciarias, porque allí es donde está la base de ese crecimiento económico y del bienestar social. Y en el tema de pavimentación, o más bien del trabajo de las vías terciarias, ¿qué experiencia tienen ustedes? ¿Cómo las han trabajado para su buen estado? Mire, en primer lugar debo decir que me siento muy avergonzado porque muchos años que trabajo con eso nunca conseguí sensibilizar a los ministerios, a los gobiernos en Brasil sobre la importancia de eso. Todos saben que es importante, pero no es con ellos. En Brasil supuestamente las vías terciarias son de las alcaldías, de las municipalidades, que es claro que no tienen recursos para hacerlo, o lo hacen con pocos recursos, o lo hacen usando muchos recursos sin tecnología porque no tienen apoyo, ¿no? Entonces, pero he visto buenos ejemplos en otros países, en otros lugares. He visto buenos ejemplos en Uruguay, por ejemplo, que es un país pequeño, con una economía pequeña, ¿no? Pero donde se ha buscado, ¿no? Emplear alternativas en los cuidados de esas vías terciarias, ¿no? Con apoyo de la universidad, en el caso de la Universidad de la República, Montevideo, ¿no? Y con la percepción de las intendencias, de las alcaldías, de la importancia de ese tipo de trabajo, ¿no? Hay otros, claro, hay otros ejemplos que están aquí y allá, también no conozco tanto, ¿no? En este momento comentaba con los colegas locales que sé un poquito sobre un plan muy importante que se está realizando aquí cerca, que es el Plan Putumayo, que es coordinado por la Universidad de Antioquia, y está lejos, pero por la Universidad de Antioquia, donde se están estudiando soluciones que sean que duren más
y que tengan un equilibrio económico justamente para vías terciarias, ¿no? Entonces yo siempre, cuando estoy en Brasil, siempre digo, mira, en Uruguay lo hacen, en Colombia lo hacen, ¿por qué no se hace aquí, no? Sí, es posible ser proactivos. Profe, finalmente, ¿cómo está el futuro de la ingeniería civil? ¿Cómo lo mira usted? La ingeniería civil, bueno, vamos a ver por qué el nombre civil, ¿no? Porque había la ingeniería militar, o sea, construcción de fuertes, todas esas cosas, ¿no? La ingeniería civil fue una profesión que abrigó y dio origen a muchas otras profesiones, ¿no? Y entonces hemos tenido desmembramientos, ¿no? Entonces, como les decía, en mi departamento tenemos el curso en mi universidad, el curso de Ingeniería de Transportes, que en principio sería una parte de Ingeniería Civil. En algunos lugares hay cursos de Ingeniería Hídrica, hay cursos de nuevos cursos de ingeniería ambiental. Entonces parece que ingeniería va perdiendo su amplitud. Por otro lado, la complejidad de los problemas que el ingeniero civil tiene que resolver ha crecido enormemente, ¿no? O sea, fíjese usted que probablemente al final del siglo XIX, ¿no? Las construcciones tenían un perfil en general, ¿no? Aquel perfil neoclásico, monumental, y aunque eran muy pesadas, muchas veces se resolvían con soluciones simples de cimentaciones, ¿no? A veces con algunos insucesos, pero bueno. Los desafíos que la ingeniería civil hoy enfrenta son muy grandes, no apenas por la complejidad de los problemas, pero también porque en ese medio tiempo surgió la idea, se consolidó la idea que era necesario promover desarrollo con respecto al medio ambiente. O sea, nosotros los constructores de carreteras, en Brasil, en los años 70, por ejemplo, se construyeron millares de kilómetros de carretera y bueno, y si había que destruir millares de kilómetros cuadrados de floresta para una carretera, se construía y nadie se preguntaba si eso estaba bien o mal, ¿no? Y todo lo que sobraba se tiraba afuera, no había preocupación de darle un destino adecuado. Nuestras ciudades, aún en Brasil, el problema de saneamiento, se dicen, del cuidado de los efluentes, así, de las aguas servidas, eso todo. En Brasil aún es un problema muy serio. Hay ciudades importantes en las cuales 50 o 60% de esas aguas son lanzadas directamente, ¿no? Y eso tiene que resolverse. Así es. Profe Washington, muchas gracias por sus aportes, por estar con nosotros en este día. Bueno, yo les agradezco muchísimo desde la invitación a venir a la Universidad Mariana, ¿no? Y también le agradezco, es claro, su gentileza de conversar conmigo, ¿no? Pido disculpas porque a veces me faltan algunas palabras en español, ¿no? Pero espero que me hayan entendido, ¿no? Y espero volver otras veces a Pasto. Muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en el diálogo de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.